identidad del entrenador. ¿Por qué es clave? Porque al final el entrenador no lidera desde lo que sabe, que también, pero lidera sobre todo desde lo que es como persona. Porque tú puedes tener la mejor metodología, el mejor análisis táctico, la mejor planificación, pero al final si tu identidad es inestable, tu liderazgo también lo va a ser. Al final como entrenador, todo lo que haces transmite un mensaje. Eres un generador de aprendizajes y no solo tácticos. Al final, sin darte cuenta, enseñas a gestionar la frustración, enseñas a cómo competir, enseñas a cómo tratar a los demás, a cómo reaccionar ante una derrota, sobre todo a través de tu ejemplo, ¿vale? Porque al final tu identidad marca eso. Es decir, cómo reaccionas tú ante la derrota, cómo das feedback, cómo manejas los conflictos o la presión. Por eso antes de exigir, necesitas saber quién eres y lo que representas. Si no, ya te digo yo que es imposible liderar con claridad y mucho menos con coherencia. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿De qué se compone? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de identidad? Pues bien, la identidad es la suma de estas cuatro cosas, de tus creencias, de tus valores, de tus experiencias y de tus comportamientos o emociones. Es cómo te defines a ti mismo o a ti misma como entrenador y cómo proyectas esa definición al equipo. Así que una vez que tenemos claro lo que significa la identidad, pues tenemos que desarrollarla paso a paso. Hemos comentado que parte de tu identidad se basa en las creencias que tienes, en este caso, sobre el éxito. Por ejemplo, si tú crees que un buen entrenador solo gana, pues cada derrota te va a hacer perder confianza en ti mismo y vas a transmitir ese miedo o esas dudas al equipo. Pero si en cambio crees que un buen entrenador es el que hace crecer a sus jugadores, transformarás la derrota en oportunidades de aprendizaje. Al final, las creencias son las que determinan tus decisiones. También hemos hablado de experiencias pasadas, en este caso no resueltas. Con esto me refiero a que muchos de vosotros y vosotras repetís modelos que vivisteis como jugadores. Es decir, si tú, por ejemplo, tuviste un entrenador autoritario que te marcó, a día de hoy puedes estar repitiendo ese mismo patrón sin darte cuenta. O al revés, si sufriste mucho con un entrenador rígido o poco sensible o flexible, por así decirlo, puedes incluso volverte excesivamente permisivo con tus jugadores. Por supuesto, no podemos olvidarnos de tus valores personales, porque, por ejemplo, si tu valor principal, me lo invento, es el respeto, pero a la vez señalas o humillas a tus jugadores cada vez que cometen un error, creo que estamos de acuerdo de que ahí hay una incoherencia, ¿no? Y la incoherencia normalmente es lo que rompe cualquier confianza. Porque al final tú mejor que nadie sabes que los jugadores detectan rápidamente cuando lo que dices no coincide con lo que haces después. Y por último tenemos los comportamientos o emociones habituales. ¿A qué me refiero con esto? A cómo gestionas la frustración de los jugadores frente a sus errores, a cómo das feedback, cómo reaccionas a la presión, a la ansiedad tras una derrota. Al final, tus emociones o tus reacciones habituales son las que construyen la identidad que perciben los demás desde fuera. Entonces, cada uno de estos componentes influye en cómo lideras y en la cultura que quieres transmitir al equipo.
Por eso, conocerlos es el primer paso para liderar de forma consciente. Vamos ahora con los estilos de liderazgo. ¿Con cuál te sientes más identificado o más identificada? Por supuesto, no existe ningún estilo perfecto, ¿vale? La clave siempre está en saber qué liderazgo ejercer dependiendo de la situación que tengas que enfrentar. Pero normalmente sí que es verdad que sueles pasar la mayoría del tiempo en un estilo de liderazgo concreto. Así que vamos a ver en qué se caracteriza cada estilo, sus cosas positivas y sus cosas negativas. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña Comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Vamos a empezar con el liderazgo autocrático o directivo, también llamado. ¿Qué características tiene este liderazgo? Sobre todo que tiene una alta necesidad de control, que toma las decisiones de forma unilateral, es decir, la comunicación siempre es unidireccional. Suele tener un alto grado de exigencia y tiende poco a negociar las cosas. Entonces, ¿qué pros tiene este liderazgo? Pues que transmite orden en momentos de crisis o claridad en momentos de presión, ¿vale? Suele generar una alta competitividad y este estilo funciona muy bien en equipos jóvenes o indisciplinados. ¿Qué contras puede tener? Pues sobre todo que genera una baja autonomía del jugador, es decir, genera una dependencia excesiva del entrenador. También puede incluso generar miedo al error y mucho desgaste emocional a largo plazo. El siguiente liderazgo es el democrático. ¿En qué se caracteriza? Sobre todo en tener una escucha activa, en fomentar la participación del grupo. En este caso, la comunicación es bidireccional, por lo tanto, fomenta esa construcción conjunta y busca siempre el consenso de todos. ¿Qué pros tiene? Pues que genera mayor compromiso, mejora la cohesión o el clima de vestuario y sobre todo desarrolla el liderazgo interno de los jugadores, generando así mayor estabilidad emocional en el grupo. ¿Y qué contras puede tener? Pues que quizá en momentos de presión toma decisiones más lentas, puede diluir la autoridad en algunos momentos. Sobre todo, es complicado de sostener en grupos con jugadores que tienen egos muy fuertes. Y al final, ese exceso de negociación a veces puede incluso percibirse como falta de autoridad. También tenemos el liderazgo permisivo o delegativo. ¿Qué características tiene? Pues sobre todo que le da mucha confianza al jugador. Es decir, normalmente suele evitar el conflicto, evita la confrontación, es excesivamente flexible. Entonces, ¿qué pros puede tener esto? Pues que genera un buen clima inicial, porque puede incluso favorecer la creatividad de los jugadores, porque por esa libertad que les da. Suele reducir también esa presión innecesaria, mejora la responsabilidad individual y suele ser eficaz en equipos con un talento ya madurado. Es decir, si antes con el liderazgo autocrático hemos mencionado que funciona muy bien en equipos jóvenes, en este sentido no funcionaría nada bien.
Este funciona sobre todo en equipos ya con un talento madurado. ¿Y qué contras puede tener? Pues lo que hemos comentado en sus características. Al final, esa falta de límites muchas veces se traduce en una pérdida de respeto, en desorden competitivo. Por eso no funciona nada bien con jugadores jóvenes. Y por último tenemos el liderazgo transformacional. ¿En qué se caracteriza? Pues sobre todo que tiene una visión clara y potente, es decir, que inspira desde los valores, que conecta con el propósito y con la motivación interna de los jugadores, porque al final es un liderazgo que potencia el desarrollo individual y que genera una identidad colectiva bastante fuerte. Entonces, ¿qué pros tiene? Lo que hemos comentado, que favorece un alto compromiso emocional, que fomenta esa autonomía del jugador, que desarrolla una identidad fuerte de equipo y que eso se traduce en una gran resiliencia ante situaciones de crisis. ¿Y qué contras puede tener? Pues sobre todo por parte del entrenador requiere una alta inteligencia emocional. Y eso también puede desgastar mucho si no hay resultados. Porque muchas veces de cara a los jugadores el discurso pierde fuerza. Aparte de que no todos los jugadores conectan con mensajes emocionales. Entonces, teniendo un poco en cuenta estos 4 estilos de liderazgo, piensa, ¿mi estilo de liderazgo es una elección consciente o una reacción emocional? Es decir, ¿tú eres consciente del liderazgo predominante que tienes o fluyes directamente? Porque al final, cada estilo de liderazgo deja huella. Entonces tú decides qué huella quieres dejar en tus jugadores. Al final tú piensas que tu estado emocional se contagia al equipo. Es decir, si tú te aceleras en un partido, el equipo se va a acelerar. Si tú dudas, el equipo también va a dudar. En cambio, si tú transmites calma, es muy probable que el equipo compita con más tranquilidad y, por tanto, con más claridad. Y para que lo veas más claro, te voy a poner un ejemplo. Imagina que estás en el minuto 80 de un partido, ¿vale? Y vas perdiendo 1-0, que es una situación que habrás vivido seguro. En ese contexto, ves como un jugador falla un pase sencillo, fruto de la presión, de los nervios o incluso de la precipitación por querer empatar el partido. Y tú lo que haces es levantar los brazos, quejarte, señalarle, incluso negar con la cabeza. Y lo único que consigues es tener a jugadores que no van a arriesgarse por miedo a equivocarse. Y por tanto, vas a reducir a cero las posibilidades de remontar el partido. En cambio, imagina que ante ese mismo error tú dices, va, dale, no pasa nada, seguimos, sabes hacerlo, vamos, va. Pues no estás negando el error y además haces que el jugador afronte mejor esa situación, que se regule emocionalmente, algo que puede aumentar las posibilidades de empatar el partido. Entonces, en este sentido, tú tienes que preguntarte, ¿cuál es tu identidad en momentos de presión? Porque no olvidemos que nuestra identidad real aparece cuando las cosas no salen como esperamos, cuando perdemos, cuando un jugador nos desafía, cuando te presionan desde la directiva. Así que piensa, ¿qué identidad tienes cuando, por ejemplo, pierdes 0-4 en casa? ¿Entras al vestuario como un energúmeno diciendo esto es una vergüenza? ¿O desde la reflexión diciendo, bueno, hoy no hemos estado a la altura, yo el primero, así que mañana analizamos y pensamos en lo que podemos hacer para seguir mejorando? Porque ahí la diferencia no está en la táctica, no está en el sistema de juego, está en tu identidad.
Y es que tu liderazgo no puede depender del contexto. Debe de estar anclado en tus valores. Y hablando de valores, vamos a hablar de ellos, de esos valores que te representan como entrenador. Porque al final, tus valores son la brújula de tu liderazgo. Definen cómo reaccionas, cómo transmites seguridad, cómo tomas decisiones bajo presión. Entonces, aquí te he traído una lista de valores que pueden representarte como entrenador. Obviamente, no todos tienen el mismo impacto para todos, así que en este momento sí que te voy a pedir que pares el vídeo y que escojas 5 valores con los que más te sientas identificado. Y cuando lo tengas, redúcelos a 3. Y finalmente, escoge solo uno que es irrenunciable para ti. Y cuando tengas todo decidido, piensa, ¿tu comportamiento en el banquillo o en tu día a día refleja esos valores? Es decir, si tu valor, por ejemplo, es el respeto, como hemos dicho antes, entiendo que después de una derrota no te vas a poner a gritar o a humillar a los jugadores. Si tu valor es la ambición, pues entiendo que buscarás la mejora constante sin perder el control ni la perspectiva de la realidad. Y si tu valor es el desarrollo, pues entiendo que vas a priorizar el aprendizaje frente a un resultado inmediato. Entonces, al final, conocer tus valores y vivirlos coherentemente es esencial para tu identidad como entrenador. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña Comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Y con esto ya podemos pasar a hablar un poco sobre las características psicológicas que necesita tener un buen entrenador. Y es que desde la perspectiva psicológica, un buen entrenador tiene que tener las siguientes características. Obviamente hay muchas más, ¿vale? Pero yo aquí te he traído las que yo considero que son fundamentales. Por supuesto, la gestión de vestuario, es decir, tiene que saber equilibrar los protagonismos sin generar conflictos internos. También tiene que fomentar la autonomía, es decir, desarrollar jugadores que piensen y tomen decisiones por sí solos, sin depender constantemente de él. Tiene que ser, por supuesto, coherente, es decir, sus valores tienen que verse reflejados en sus conductas, en sus emociones y en sus reacciones. Tiene que tener una alta capacidad de adaptación, porque al final no tienes que aplicar siempre el mismo liderazgo en todas las situaciones, porque no todas las situaciones requieren un mismo estilo de liderazgo. También tienes que saber cuándo intervenir y cuándo observar, porque no siempre hay que dar instrucciones o hay que tomar acción. Muchas veces tienes que saber detectar, pues, aspectos que quizá otros pasan por alto, ¿vale? Por supuesto, debe ser un buen comunicador. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de definir roles, de definir responsabilidades, pero sobre todo a la hora de tener claro
cómo comunicar correctamente el mensaje que queremos transmitir. Como hemos mencionado en uno de los estilos de liderazgo, exactamente en el transformacional, es fundamental desarrollar la inteligencia emocional. Es decir, tiene que saber identificar tanto sus propias emociones como las emociones ajenas para gestionarlas de forma adecuada. Y por supuesto tiene que inspirar más de lo que impone. Es decir, al final la autoridad, ¿de dónde nace? Nace del respeto, de la coherencia, del ejemplo, no del miedo, ni mucho menos de la imposición. Incluso añadiría una característica más que no he puesto aquí, que es el autocuidado. Porque al final un entrenador que no se cuida, que se muestra agotado, incluso quemado a veces con la situación, pierde la paciencia, pierde la claridad o incluso la coherencia con mucha más facilidad. Entonces, no puedes pedir equilibrio si tú mismo no lo practicas. Entonces, ¿cómo actuaría un buen entrenador? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo podría actuar bien un entrenador. Imagina que es un partido importante en el que vas ganando 2-1 en el minuto 85, pero uno de tus jugadores pierde un balón en la salida de balón, el rival lo recupera y empata el partido. Ponte en contexto, la grada se queda en silencio, el jugador baja la cabeza, desde el banquillo ya se nota la tensión. Entonces, un buen entrenador lo primero que haría sería autorregularse emocionalmente, no gesticular de forma exagerada, no señalar, no mostrar desesperación. ¿Por qué? Porque entendería que su primera reacción puede marcar la diferencia en el clima emocional del equipo. Por supuesto, no niega el error, pero tampoco lo dramatiza. Lo segundo que haría sería trasladar mensajes de confianza al jugador que ha cometido el error. No le corrige ni le recrimina en público. Protege su autoestima en un momento que puede ser decisivo. Lo tercero que haría sería dirigirse a todo el equipo con un mensaje del estilo, todavía quedan minutos, orden, seguimos con el plan, cosas así, mensajes claros, breves y concretos. No das mil instrucciones, no cambies de repente de sistema por impulso, no transmites caos, sino que transmites estructura y calma. Y por último, después del partido, si por ejemplo no se ha conseguido la victoria, no entras gritando, no responsabilizas al jugador del error, no buscas culpables, sino que lanzas un mensaje del estilo, bueno, hoy hemos aprendido algo importante sobre cómo gestionar los minutos, los últimos minutos en este caso, y es responsabilidad de todos mejorarlo, empezando por mí. Incluso sería hasta positivo que en el siguiente entrenamiento se acercara al jugador que cometió el error, no para recriminarle, sino para que reflexione qué opciones vio o qué podría haber hecho diferente o qué puede hacer diferente la próxima vez, fomentando así esa autonomía. Así que espero que con estos ejemplos esté quedando más o menos claro todo lo que he ido mencionando a lo largo de la clase. Así que ya para ir cerrando con esta primera masterclass, quiero que construyas tu primer mapa de autoconocimiento, que ese mapa será la base desde la cual podrás empezar a trabajar y progresar como entrenador y como persona también. Así que coge papel y boli y responde a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo me describiría un jugador o una jugadora que ha estado en mi equipo? Segundo, ¿cuáles son mis valores principales como entrenador o entrenador? Tercero, ¿cuál es mi estilo de liderazgo predominante?
Cuarto, qué aspectos de mi estilo o de mi identidad quiero potenciar o quiero cambiar. Y por último, ¿qué quiero que mi equipo recuerde de mí dentro de 5 años? Al final, este mapa es el primer paso para entender cómo lideras, cómo impactas y sobre todo hacia dónde quieres evolucionar como entrenador o como entrenadora. Así que guárdalo porque me gustaría que hicieses la siguiente tarea. Porque sí, lo que no se pone en práctica no se consolida. Así que durante las próximas semanas me gustaría que te observaras, que tomaras conciencia de tus conductas, de tus pensamientos, de tus reacciones, de tus decisiones y que los compares con lo que has escrito en tu mapa. Y que a la vez te preguntes, ¿mis acciones son coherentes con mi identidad y mis valores? ¿Y estoy proyectando al equipo la huella que quiero dejar? Al final, esto no es un ejercicio de un día, es una brújula que te ayudará a evolucionar y a convertirte en el entrenador o en la entrenadora que realmente quieres ser.